Apreciados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Mateo 22 dice que los que estaban preparados o preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La venida del esposo aquí se verifica antes de la boda. Así que la boda es después, la venida del esposo es primero. La boda representa el acto de ser investido a Cristo de la dignidad de un rey. Por lo tanto, ahorita estamos llamados a las bodas, a la cena de bodas, pero todavía no ha llegado las bodas, porque el Señor Jesucristo todavía no está investido de la dignidad de rey. Ahora está como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ahora, la ciudad santa es la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino. Y lo que se presenta se llama la novia, la esposa del Cordero. La ciudad nueva, la Nueva Jerusalén, la capital del reino, se llama la novia, la esposa del Cordero. Presten atención, amables oyentes. El ángel dijo a Juan: ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Fíjese aquí, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, desde Dios. Apocalipsis 21, 9, 10. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa. Y las vírgenes que van al encuentro, fíjese esto, dice que las vírgenes que van al encuentro son o representan la iglesia. Preste mucha atención, amables oyentes, porque esto tiene que ver con el juicio de los vivos, que vamos a tratar enseguida, según Apocalipsis 13. Aquí dice que las vírgenes que van al encuentro del esposo no son el pueblo de Dios, sino que estos representan a la iglesia fiel, aquel pequeño rebaño. Así que en Apocalipsis capítulo 19, 9 dice: el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Así que si son invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibe del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la Nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Daniel 7:14, Apocalipsis 21:2. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino. Mateo 8:11, Lucas 22:30, para participar de la cena de las bodas del Cordero. Así que acá tenemos claramente al Padre, al Hijo como el novio, y la capital de su reino, la Nueva Jerusalén, como la novia engalanada para su esposo. Tenemos también a las vírgenes que van al encuentro del esposo, que esto representa a la iglesia.
Y finalmente tenemos a los invitados para la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los invitados? Dice claramente, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados. Fíjese bien, amables oyentes. Las vírgenes son la iglesia. El pueblo de Dios son los invitados. Las vírgenes van al encuentro del esposo, pero el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios son invitados a la cena de bodas. Con esto en mente, amables oyentes, vamos a proseguir entonces a tomar lectura el comentario de Apocalipsis 13. Dice Apocalipsis 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero que hablaba como dragón. Preste atención, amable oyente. Dice que esta bestia que parece un cordero, pero que habla como dragón, una bestia de 2 cuernos, que ejerce todo el poder de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra de ella le adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es la primera bestia, amables oyentes? La primera bestia es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, la Roma papal. Esa es la bestia. Y esta bestia de 2 cuernos que representa el republicanismo y el protestantismo es las Naciones Unidas, los Estados Unidos. Esta bestia, dice, de 2 cuernos, pronto va a hacer grandes señales, y ya lo está haciendo, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. También engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte, de espada, y vivió. Y le fue dado, dice, que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no adoren a la imagen de la bestia fueran muertos. Y hace que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, amables oyentes, con esto en mente, vamos a continuar con la lectura, que dice así, amables oyentes. Preste mucha atención, porque esto tiene que ver con el juicio de los vivos. La mano perseguidora del enemigo. Se cita Apocalipsis 13:11 que acabamos de leer. Poderes religiosos que afirmarán que son leales al cielo y que tienen las características de un cordero, demostrarán por sus actos que tienen el corazón de un dragón. ¿Qué dice, amables oyentes? Dice, poderes religiosos que afirman que son leales, que son como el corazón de un cordero, pero tienen el corazón de un dragón, que están
instigados y dirigidos por Satanás. Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la persecución para que santifican el séptimo día. Para que santifiquen el séptimo día. Satanás ha promovido el cambio del día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito, de frustrar los planes de Dios. Satanás trata que los mandamientos de Dios tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas. Ese es el trabajo de Satanás, hacer creer que la ley de Dios no tiene valor o tiene valor poquito. Las leyes del Estado valen más. Pero ese es el criterio del diablo, cuando es al revés. Las leyes del Estado son minúsculas, la ley de Dios es más amplia y más grande, más sublime. El hombre de pecado, ¿quién es el hombre de pecado? El papismo, el romanismo. Acá dice, el hombre de pecado que pensaba cambiar los tiempos y las leyes y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes. Así es, amables oyentes. Originará leyes para obligar la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme del lado del Altísimo y el Señor actuará a favor de los suyos para mostrar claramente que Él es Dios de los dioses. Así que tenemos que ponernos del lado del Creador. La Iglesia y el mundo en corrupta armonía, amables oyentes. La palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, será hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad y el llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, con el hijo de perdición. O sea, el mundo tiene que hacer sus alianzas con el hombre de pecado. Y eso ya lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. Fíjese, amables oyentes, lo estamos viendo. El mundo está uniéndose por medio de tratados, por medio del ecumenismo, por el Concilio Mundial de Iglesias, con el hombre de pecado. Y la Iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Ahora, amables oyentes, la Iglesia que Dios sacó, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y el mundo están en una corrupta armonía. Eso no lo podemos negar, amables oyentes. La Iglesia y el mundo están en una corrupta armonía. Eso es claramente, se ve, amables oyentes. La palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, que la ley divina será hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. Así que el llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Así la Iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Ya está ante nuestros ojos. Y esto no lo podemos negar, amables oyentes. Las Escrituras enseñan que el papado recuperará su perdida supremacía. Eso también ya lo estamos viendo, amables oyentes, desde que se tumbaron el muro de Berlín de 1989 en adelante. El poder del romanismo es geopolítico.
es casi total en el mundo, amables oyentes, y que se volverán a encender los fuegos de la persecución, debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Muy pronto entonces, amables oyentes, en algunos países ya está ocurriendo, nuevamente están volviendo las persecuciones y los fuegos de persecución a los cristianos. Milagros hechos delante de nuestros ojos. Está cercano el tiempo en que Satanás hará milagros para confirmar en la gente la creencia de que Él es Dios. ¿Acaso no podemos ver semejantes herejías, amables oyentes, que hay muchos que se hacen pasar por Dios sin ser Dios y que hacen grandes señales sin haber sido enviados como mensajeros de Dios? Todo el pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad. ¿Cuál es la plataforma de la verdad, amables oyentes? El mensaje de los 3 ángeles y el mensaje del otro ángel de Apocalipsis, capítulo 18. Esa es la plataforma de la verdad presente, amables oyentes, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros hechos, se presentarán para que, si es posible, sean engañados aún los escogidos. La única esperanza para cualquiera es mantener con confianza, con firmeza, la evidencia de que han confirmado la verdadera justicia de Dios. Así es que ahora no podemos ser engañados, amables oyentes. Necesitamos estar más firme que la roca de las edades. Así que los fundamentos de la plataforma que Dios ha dado en 1843-44 no pueden ser rechazadas. Milagros hechos bajo la supervisión del diablo, del enemigo. Mateo 7:21. Estos pueden ser aparentes seguidores de Cristo, pero han perdido de vista su guía. Pues pueden decir Señor, Señor, pueden señalar a los enfermos que han curado a otras maravillosas y pretender que tienen más el Espíritu y el poder de Dios, que es manifestado por los que guardan su ley. Pero sus obras son hechas bajo la supervisión del diablo, del enemigo de la justicia, cuyo propósito es engañar a las almas, y tienen el propósito de apartar de la obediencia, la verdad y el deber. En un futuro cercano habrá aún más marcadas manifestaciones de ese poder que obra milagros. Eso está cada vez ocurriendo con más frecuencia en este tiempo, pues de él se dice, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Preparando entonces la imagen de la bestia. Presten atención seriamente a este mensaje, amables oyentes. Presten atención, por favor. Aquí dice, preparando la imagen de la bestia. Fíjese lo que dice. Ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. ¿Qué hay? Dice, amables oyentes, ya están los preparativos, ya están los movimientos en acción. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. Fíjese, amables oyentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se van a producir acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días.
¿Y cosa es eso? Preparando la imagen de la bestia. Probados por la imagen. Fíjese cómo va a ser esto la prueba de la ley dominical, amables oyentes. Preste mucha atención. Aquí dice, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Esa parte, el tiempo de gracia primero termina por la casa de Dios, la iglesia. La iglesia, amables oyentes, no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son todos, desde Adán hasta el último viviente. Pero la iglesia es el remanente final, amables oyentes. Aquí dice que el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Entonces, ¿cuándo termina el tiempo de gracia para el pueblo de Dios? Para el pueblo de Dios no termina el tiempo de gracia en la ley dominical, sino cuando Miguel se levanta. Pero la iglesia adventista del séptimo día, su tiempo de gracia termina con la ley dominical, amables oyentes. Entonces, si esto es cierto, según Apocalipsis 13, 11 al 17, aquí dice, amables oyentes, que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de lo cual se decidirá el destino de cada uno. ¿Eso qué indica, amables oyentes? Que el tiempo de gracia para la iglesia se está agotando. Ahora mismo se está terminando, amables oyentes, porque se está formando claramente la imagen de la bestia. Se está formando ante nuestros propios ojos, ¿ya? Y esto constituye una gran prueba. Ahora mismo estamos en una gran prueba. Fíjense, amables oyentes, que hasta los presidentes ahora en este tiempo se están volviendo evangélicos, se están volviendo cristianos, hasta convenciendo a los que, si fuera posible, aún a los escogidos. Los escogidos ahora están contentos que los presidentes se hagan cristianos. Están volviendo a repetir la misma historia de la formación del catolicismo. Entonces, amables oyentes, esta es una prueba ahora mismo. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Así que, amables oyentes, si hoy estamos en la prueba, tenemos que enfrentar esta prueba. ¿Cómo enfrentar esas pruebas que vienen? Solamente afirmándonos en la verdad, amables oyentes. Reconociendo la verdad, las sendas antiguas, la plataforma, los fundamentos, que son como la roca de las edades. No podemos deslizarnos de la plataforma de los principios que fueron establecidas de 1798 a 1863. Además dice, todos los que demuestren ser leales a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. ¿Quiénes dice aquí, amables oyentes? Dice, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios.
Entonces, la formación de la imagen de la bestia es una prueba para el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los invitados a la cena de bodas del Cordero. Pero la iglesia no son el pueblo de Dios. La iglesia son las vírgenes que van al encuentro del esposo. Ya hemos leído Conflicto de los Siglos. Entonces, primero tiene que ser la prueba para la iglesia. Así que todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo es una prueba para las vírgenes prudentes. Es una verdadera prueba lo que está ocurriendo ahora. Toda doctrina de nuestros padres, toda doctrina que está viniendo, todo viento de doctrina que está ocurriendo y te hacen desviar tu mirada de la plataforma de la verdad, de los fundamentos que fueron establecidos, entonces ahora ha llegado tu prueba. Pero la prueba va a continuar después de la ley dominical, va a continuar la prueba ya no para las vírgenes que son la iglesia, sino para el pueblo de Dios. La gran prueba para el pueblo de Dios, ojo con esto, por medio del cual se decidirá el destino de cada uno. Por supuesto, con esta gran prueba que se va a dar con la ley dominical, miles sellarán su destino entendiendo la verdad o rechazándola, recibiendo al sábado como día del Señor o aceptando que el domingo es el día del Señor, el domingo falso. Así que esa es una prueba para el pueblo de Dios. Pero la prueba para las vírgenes, que son la iglesia, es ahora mismo, amables oyentes, porque se cierra la gracia primero para el pueblo de Dios. Esta es la prueba que todos los hijos de Dios debieran enfrentar antes de ser sellados. Así que nosotros ahora estamos en una prueba y ahora mismo está ocurriendo el sellamiento de los 144,000. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día falso de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios, Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Así que, amables oyentes, es claro ya para nosotros que el sello del Dios viviente es un afianzamiento en la verdad presente, tanto intelectualmente como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, amables oyentes, son como la roca de las edades. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Así que, amables oyentes, ahora mismo las vírgenes están siendo probadas. Hoy mismo están siendo medidos. Así dice acá, vamos a ver, amables oyentes, vamos a comprobarlo. Aquí dice así, claramente. Fíjese, escuche, amables oyentes, escuchen. Mire lo que dice Apocalipsis 11. Dice, el juicio se ha estado llevando a cabo desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice, mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que el Señor los está midiendo. ¿Eso qué cosa es, amables oyentes? Es el juicio de los vivientes. Mientras que desempeñan vuestros deberes en el hogar, mientras conversan, Dios los está midiendo. ¿Qué es eso, amables oyentes? Estar medido es estar siendo juzgados. Es el juicio, amables oyentes. Dios nos está midiendo con la norma de vida, con la norma de conducta que es la ley moral, los 10 mandamientos. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas. Y los libros del cielo, así como el artista produce
el rostro en la placa pulida. Esta es la obra que se lleva a cabo, medir el templo y a los que adoran en él. Entonces, esta medición, amables oyentes, es el juicio investigador que ya se mudó a los vivos. Con aquella grande señal del 11 de septiembre de 2001, el juicio ha empezado con los vivos. Pero con el decreto termina el juicio de los vivos para la iglesia, amables oyentes. El conflicto de los siglos dice: el juicio ha empezado con los muertos en 1844 y con los vivos, pero solamente para justificación y perdón. Y termina con los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo, dice, empezará con los vivos. No te da una fecha exacta, pero dice que empezó en 1844 con los muertos y termina con los vivos. Así que nosotros entendemos claramente, amables oyentes, que el juicio de los vivos termina con el decreto dominical. Así es, para la iglesia. Pero para el mundo, que es el pueblo de Dios, que son los invitados a la cena de bodas, todavía termina el juicio de los vivos cuando Miguel se levanta. Entonces, si el juicio de los vivos termina cuando Miguel se levanta, el juicio de los vivos para el pueblo de Dios, que son los invitados, ha empezado antes en la ley dominical. Pero dice que la iglesia tiene que ser juzgado primero. Y las vírgenes que representan a la iglesia, entonces ellas tienen que pasar. Para ellas se cierra el tiempo de gracia en el decreto dominical. Eso indica que su juicio ha empezado antes. Esta es la hora, dice aquí, que se lleva a cabo, medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que entonces debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que nos es necesario, todas las murmuraciones, visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios viviente. Ahí están presentadas las condiciones, amables oyentes, para que nosotros podamos permanecer firmes como una roca de siglo hasta el otro siglo, para siempre. Entonces, amables oyentes, la iglesia, que son las vírgenes, los 144,000, tienen que ser sellados primero. Y para ser sellado tienen que haber pasado el juicio de vivos primero. Pero también hay otro pueblo, una grande multitud. Ellos no son las vírgenes que van al encuentro del esposo. Ya hemos leído en Conflicto de los Siglos. Acá dice claramente, lo repito, dice: salta pues a la vista que la santa ciudad representa a la novia, la esposa del Cordero. Y las vírgenes que van al encuentro del esposo representa a la iglesia. Así. Y los invitados a la cena de bodas del Cordero son el pueblo de Dios. Y estos son los invitados. Ahí está claramente, amables oyentes. Entonces, el juicio de los vivos para los invitados empieza con la ley dominical, pero el juicio de los vivos para la iglesia, que son las vírgenes, termina con la ley dominical. Ahí se cierra el tiempo de gracia para la iglesia. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo recibirán la marca de la bestia. ¿De quién está hablando acá? Dice: constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. Eso está hablando para el pueblo de Dios. No está hablando para la iglesia. No está hablando para las vírgenes. Las vírgenes tienen que ser juzgados primero.
Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá con la ruina nacional. Esto también es claro, amables oyentes. Ahora mismo en Luisiana, en Estados Unidos, se está obligando secularmente obedecer los 10 mandamientos. Ese es un decreto supremo, un mandamiento del estado de Luisiana en Estados Unidos, cosa que el Estado no tiene por qué intrometerse en algo religioso, amables oyentes. Lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios. La marca de la apostasía y la paciencia de Dios. Hay muchos que jamás han tenido luz. La luz son engañados por sus maestros y no han recibido la marca de la bestia. El Señor está trabajando con ellos. No los ha abandonado a sus propios caminos hasta que no estén convencidos de la verdad y pisoteen la evidencia de que se da para alumbrarlos. No retirará el Señor su gracia de ellos. Así que, amables oyentes, dice claramente que todavía el pueblo de Dios tiene oportunidad, pero la puerta se cierra para los que no quieren entrar, que son las vírgenes. Perfeccionando el plan de Satanás. Cuando la legislatura prepare leyes que ensalcen el primer día de la semana y lo coloquen en el lugar del séptimo día, entonces el artificio de Satanás estará perfeccionado. Se acerca, amables oyentes. El artificio de Satanás está a punto de ser perfeccionado. Ahora mismo estamos viendo cómo los presidentes se vuelven cristianos creyentes. Eso es la formación de la imagen de la bestia. Eso el pueblo de Dios no lo puede comprender. Pero las vírgenes prudentes deben comprenderlo, porque deben brillar como la luz del firmamento. Se repetirá la historia. Se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. Ahora mismo está ocurriendo eso. La falsa religión está siendo ensalzada. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna cantidad o santidad, será levantado como la imagen de Babilonia. Así es, amables oyentes. Ahora hay muchas religiones que están defendiendo al día domingo como día del Señor, pero es la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. Fíjese, amables oyentes. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día de sábado. Ese es su plan. Más bien, instituir el domingo como día de reposo. El decreto que ordena el culto de ese día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. Ya ha sido promulgado en forma limitada. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Entonces, ¿qué dice aquí, amables oyentes? Que el decreto que ordena el culto al día domingo ya ha sido promulgado en la forma limitada. Quiere decir que en pocos países, en algunos países o en algunos estados, ya está esa ley dominical. Por ejemplo, en el Estado del Vaticano, ¿no?
en la Unión Europea. Esas leyes, ese descanso dominical, ya casi son nacionales en muchos países. Pero ¿qué dice aquí? Ya ha sido promulgada en forma limitada. Todavía no es general, sino en forma limitada. Va a ser una promulgación general cuando se dé el decreto nacional en Estados Unidos. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. ¿Qué dice, amables oyentes? Que el poder civil está hablando ya con la voz de un dragón. Por ejemplo, el presidente de El Salvador está dictando una ley moral prohibiendo a los homosexuales a que se casen o libremente hagan apología LGTBI en su país. Están bajo arresto o perseguidos. Entonces vemos que el presidente Bukele, amables oyentes, está hablando con la voz de un dragón, porque él no debe intrometerse en esos principios morales, porque no es su deber. Eso debe dejarlo a la función de la iglesia. Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a ese falso día de reposo. La fuerza es el último recurso de toda rebelión falsa. Al principio emplea la atracción como el rey de Babilonia. Probó el poder de la música y la ostentación externa. Si estos atractivos inventados por hombres inspirados por Satanás no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno están listas para consumirlos. Así será ahora. Pronto el papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciendo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Entonces, amables oyentes, pronto la ley de Dios va a ser invalidada. ¿Va a ser invalidada cómo? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Luisiana, están mandando que se obedezca los 10 mandamientos. Pero ya hemos leído el cuarto mandamiento que dirá. ¿Ha leído usted, amable oyente? Por favor, analicémoslo. Que Dios me lo bendiga ricamente. Esta es una corta meditación acerca de cómo va a empezar el juicio de los vivos, cómo va a terminar el tiempo de gracia. Un llamado a la cena de bodas del Cordero. Bienvenido. El Señor te bendiga.